Bienvenidas y bienvenidos a estas jornadas formativas del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Soy Diego Matus, integrante de la Coordinación de Formación Popular del Instituto, y me tocará acompañar la moderación de este programa que hemos titulado Presentación del número 1 de la revista Conciencias. Nos acompañan, pues 3 compañeros que forman parte de la Coordinación de Formación Popular del Instituto Nacional de Formación Política y nuestra querida compañera Elvira Concheiro. Ellos, los 3 compañeros y nuestra compañera Elvira, nos han estado apoyando dentro de los trabajos y la realización de este proyecto de la revista, que si bien ahorita vamos a tener la presentación del número 1, pues es un proyecto que ya viene teniendo en marcha desde su presentación en el número 0 que sacamos algunos meses. Y todo esto, pues, es con el fin de ir sumando esfuerzos y acciones para lo que hemos nombrado como formación política para la revolución de las conciencias. Si me permiten, me gustaría presentar muy brevemente a cada uno y cada una de las y los que nos acompañan en este programa, para después entrar en materia muy rápidamente. Nos acompaña, pues como lo mencionaba, nuestra querida amiga Elvira Concheiro, integrante de nuestro Consejo Interno e investigadora, como ustedes sabrán, muy reconocida por la UNAM, integrante del comité y del consejo editorial de la hermana revista Memoria, que es bueno recordarlo por acá porque seguramente vamos a recuperar algunas experiencias en el día de hoy, en este diálogo. Y bueno, ahora a petición del gobierno de la 4T, tesorera de la Federación, lo cual nos da muchísimo gusto porque es una mirada más humana, más cercana a un campo de acción como ese, donde se necesita eso para lograr la 4T acá. Está con nosotros también nuestra compañera Katia Colmenares, ya la ubicarán muy bien, nos ha estado acompañando en distintos espacios. Katia es integrante de la coordinación nuestra, ¿no? De nuestra coordinación de formación popular del instituto, y es también integrante del Consejo Interno. Nos acompaña Fabio Enciso, me da mucho gusto, Fabio, que nos acompañes en estos espacios. Nuestro compañero Fabio ha venido dando identidad y articulación a la identidad y propuesta gráfica del Instituto Nacional de Formación Política, y ahora ha hecho lo propio con nuestra revista digital, que les estará presentando más adelante. Y también nos acompaña nuestro compañero David Pérez, un compañero muy brillante, que es integrante también, al igual que Kate y Fabio, y un servidor de la Coordinación de Educación Popular, y ahorita ha estado al frente de distintos proyectos, entre ellos la coordinación y su participación dentro de este número 1 de la revista Conciencias. Pues bueno, a todas y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo, muchas gracias a los que están del otro lado de la pantalla. Al final de cuentas, desde el inicio y al final de cuentas, todo esto que hacemos, lo hacemos pues por la militancia, por los simpatizantes, por la ciudadanía a la cual queremos llevar pues un poco de lo que nosotros concibimos que debe contener esta cuarta transformación. Pues sin dilatar más, me gustaría que arrancáramos y que empezáramos a platicar. No sabemos que las redes sociales son demandantes en esto del tiempo, del uso del tiempo y de la atención. Me gustaría mucho iniciar, darle la palabra en este diálogo, presentación, a nuestra compañera Katia Colmenares, ¿no? Katia, que nos pudieras ayudar a contextualizar un poco este proceso que ya viene de la revista Conciencias desde su número 0, los retos que hemos tenido, las posibilidades que también nos hemos dado cuenta en el camino que tenemos para poder seguir avanzando, pero que también en un ejercicio de habilidad para poderlo sintetizar, nos pudieras compartir también cuáles son los componentes que tiene en materia de contenidos y de discusiones este número 1 de la revista que estamos presentando el día de hoy. Escuchamos, Katia. Sí, pues a mí me da un enorme gusto estar aquí con todos ustedes para platicarles de este proyecto tan importante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Para nosotros, pues el compromiso es ofrecer materiales de calidad para la formación política, ¿no? Que respondan a las necesidades que nos marca la militancia y también el momento histórico. Queremos ir articulando todos estos materiales con la gente, ¿no? Con la participación de todos ustedes, y por ello siempre necesitamos de su retroalimentación y participación. Este número 1, sí ha salido, pues ya viene trabajándose desde hace tiempo. El año pasado sacamos el número 0 de la revista, ahí empezamos como a aceitar todo este equipo de trabajo que estamos coordinando este proyecto, y el primer número, que fue el número 0, salió
como solamente en digital. Lo pueden ustedes consultar en la página de Netflix, ahí está en una pestaña arriba, ¿no? Ahí lo pueden descargar en digital, que tiene pues contenidos sumamente interesantes a propósito de los temas que nos interesan a nosotros, ¿no? En la militancia. Y bueno, pues este trabajo ahora del número 1, pues recoge reflexiones de los 3 pilares ideológicos del instituto y también los 3 principales proyectos que vivimos en el mundo actual. Por una parte, la lucha contra el neoliberalismo, la descolonización para la construcción de un mundo nuevo y los feminismos a la izquierda, ¿no? En nuestro caso, pues nos toca a nosotros pensarlos desde la Cuarta Transformación, y por ello el título de esta revista tiene, el título es La Cuarta Transformación ante sus desafíos, ¿no? En la primera sección englobamos las aportaciones de algunos compañeros de lucha, legendarios, varios de ellos, que participaron en un evento que llevamos a cabo el 1 de diciembre para pensar el tema de los retos de un mundo posneoliberal. Encontramos aquí, en esta primera sección, pues un texto de Pepe Mújica, de Luis Brito, de Atilio Borón, de José Zapatero y otros compañeros que ofrecen reflexiones pues muy frescas para ir enmarcando este momento histórico, pero también este momento geopolítico en el que estamos viviendo. Entonces debemos ir pensando la transformación siempre en contexto, ¿no? Tomando en cuenta, por una parte, la correlación de fuerzas internacionales y también las alianzas que podemos establecer. Hay una segunda sección que recoge 4 diálogos que tuvimos con 4 pensadores y referentes teóricos del pensamiento decolonial que nos han estado acompañando y seguirán acompañándonos dentro de las actividades del instituto. Son militantes políticos, además, ¿no? Todos ellos, como la doctora Elvira Concheiro, que nos acompaña, son intelectuales articulados con los procesos de lucha, y por eso somos cuidadosos de no nombrarles a intelectuales orgánicos para que no se confunda con los intelectuales transgénicos, en realidad. Y bueno, pues esta sección tiene un diálogo con el doctor Dussel, en donde él pues va reflexionando sobre a qué se refiere esto de descolonizar también las conciencias. Esta revolución implica también una descolonización, y eso pues se lleva a cabo a través de la formación política. Después tenemos un diálogo con Ramón Grossfogel, en donde aborda el tema del extractivismo epistémico, cómo es que también dentro del discurso hay una apropiación del discurso del pueblo, ¿no? Del discurso más comprometido, y al mismo tiempo una inversión del mismo. Entonces tenemos que ir trabajando estos temas para poder producir nuestra propia teoría y para tener nuestro propio pensamiento. Está también Karina Ochoa con una reflexión sobre feminismos descoloniales y horizontes tópicos, muy relevante también, y un diálogo con Rafael Bautista sobre la descolonización de la formación política, en el sentido de sino que tenemos que llevarla al ámbito del modo de vida. Tenemos que aprender a vivir de un modo diferente para poder llevar, ahora sí, a la profundización de este proceso. La tercera sección recoge 2 debates de suma actualidad. El primero con las compañeras Andrea Ávila, Verónica García y establecer vínculos entre ellos, y por la otra reconocer también retos comunes que enmarcan esta lucha de las mujeres en los distintos contextos. El segundo
es un diálogo donde participan Tania Arroyo, Daniela Campero, Violeta Sánchez, Violeta Vázquez Rojas y nuestra compañera Yasmín Ugalde, en el que se reflexiona sobre las convergencias entre las demandas de las mujeres y el proyecto de la 4T. Entonces, este número específicamente realmente recoge el alma viva de la palabra oral, ¿no? En este contexto de pandemia, hemos tenido que lanzarnos a vivir buena parte de nuestro día a día en estas plataformas virtuales. Entonces, aquí hemos tenido pues importantísimos diálogos y nos ha parecido importante, nos ha parecido más bien crucial, ¿no? Tener que recoger cuidadosamente este material que nos pareció valioso, que no queríamos que pasara desapercibido, para que con la militancia pudiéramos pensarlo, pudiéramos debatirlo con calma y ubicar mejor pues cuáles son los desafíos ante los cuales se enfrenta nuestro movimiento. Entonces, bueno, pues ahora la responsabilidad también va del otro lado, ¿no? Que es la responsabilidad del militante, de mantenerse constantemente en formación y una formación en comunidad, en círculos de estudio, articulados a los movimientos y a la base. Y bueno, tenemos que tener presente que la derecha conservadora, tanto en México como en el extranjero, pues dedica la mayor parte de sus recursos a la investigación, a la difusión y a la imposición de la narrativa que le es pertinente al gran capital. Hace solo un par de días Fisgón nos hablaba de este tema, de que estamos permeados por pues, un discurso moderno burgués, a un punto que no llegamos realmente a dimensionar la influencia que este tiene. Entonces, la mayor parte de los medios de comunicación están 24 horas sobre 24 promoviendo el modo de vida, los valores de la burguesía. Y de ahí que también podemos llegar a confundirnos. Entonces tenemos que ir construyendo esta otra narrativa, porque podemos llegar a pensar que ser feliz pues significa tener acceso a determinadas mercancías. Y bueno, esto es lo que nos ofrece de alguna manera el gran capital, ¿no? O sea, el tirar nuestra vida, ¿no?, a la basura para el aumento de la tasa de ganancia, para el aumento del consumo y el poder llegar a un tipo de vida. Hay una historia que la contaré muy brevemente, que una vez me la contó un maestro y me parece pertinente en este momento, de un hombre, ¿no?, que empieza a correr en un pueblo, aparece corriendo, ¿no? Entonces alguien lo ve y pues no sabe por qué corre, pero pues se echa la carrera también atrás de él porque dice, bueno, yo no sé, algo está pasando y corre, ¿no? Cuando ya la gente ve 2 personas corriendo en el pueblo, pues otros se echan a correr atrás también. Y de pronto ya hay toda una fila de gente y todo el pueblo corriendo y cuando la persona se da cuenta que tiene toda la gente atrás, voltea y dice, ¿y por qué están corriendo, no? Dice, pues no sé, te vimos correr y pensamos que pues había algo. Y entonces dice, ¿a dónde vas? Entonces él dice, pues voy pues al baño. Tenía una urgencia. Entonces, de alguna manera, todos vamos corriendo, ¿no? En esta prisa capitalista, neoliberal, en el consumo, pareciera que vamos en una carrera muy importante. Y sin embargo, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la destrucción del planeta a través de este consumo ilimitado y vamos hacia una realización del capital que no es la realización de nuestra vida. Entonces vamos tirando nuestra vida a la reproducción de este monstruo que se ha vuelto el gran capital. Entonces tenemos que ir recuperando el sentido, ¿no? Preguntarnos cuál es el criterio que vamos empuñando cada paso. Y pues nuestra vida tiene que ir, y nuestra lucha tiene que ir por la dignificación más bien del pueblo, por la reconstrucción comunitaria, por el establecimiento de relaciones solidarias, por la producción y reproducción de la vida de los pueblos, de la comunidad de vida, que incluye también la naturaleza. Entonces, en parte, todo este es el sueño despierto de nuestro pueblo profundo y que tenemos que aprender a pensar, a actuar, a organizarnos y a participar desde esta narrativa,
Primero, para ponerlo por obra, y segundo, porque pues hay que ir cantándolo a los cuatro vientos de todas las maneras posibles, para que esta narrativa se vuelva también alimento para los que están buscando, que podamos ir sumando también a las nuevas generaciones. Y termino con un hermoso dicho que adorna a veces las calles de nuestros pueblos en América Latina, que dice: si no nos dejan soñar, entonces no les dejaremos dormir. Así que, compañeros, a estudiar, a discutir, a participar, a organizarse y a formarse en este camino para la construcción de un mundo nuevo, porque hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. No, pues genial, genial lo que nos acabas de compartir. Mira, en la reflexión que hacías, me quedaba pensando en las múltiples dimensiones que tenemos enfrente y los múltiples retos, ¿no? En los cuales tenemos que entender a la 4T, tenemos que entendernos a nosotros mismos en cuanto a la acción política y social que estamos llevando a cabo, en cuanto como sujetos de cambio, de transformación. Mencionabas, por ejemplo, el tema internacional, que toca muy bien la revista, pero luego te ibas a otros tipos de dimensiones, ¿no? Una dimensión también individual, una dimensión también cultural, una dimensión también estructural, una dimensión que también pasa por el plano institucional. Y a final de cuentas, yo cada 2 semanas o 3 semanas que voy a una librería, veo un nuevo libro que está hablando de la 4T, o veo un nuevo libro que está hablando del presidente. Y a final de cuentas, todo lo que te proponen estos libros, en la parte de atrás es, hay que entender a la cuarta transformación, para criticarla a algunos, ¿no? Los de oposición, criticarla independientemente de lo que haga, u otros para buscar explicarla y buscar articular mejor los trabajos y los esfuerzos. Creo que la revista que se ha estado gestando desde este espacio busca acercarse a eso, busca acercarse a explicar, a sensibilizar, a generar contenidos formativos que busquen pues colocar una nueva interpretación y romper con una normatividad que se ha venido estableciendo a través y en torno del sistema neoliberal y capitalista. Pues bueno, en ese sentido, Elvira, sé que el paquete es grande, pero nos gustaría, doctora, pues que nos compartiera, ya desde la experiencia que usted tiene, escrito tanto, coordinado tantos esfuerzos también de generación de contenidos, un poco sobre qué es lo que le está esperando a esta revista, qué es lo que se está enfrentando, hacia dónde debe apuntar, qué es lo que debe de priorizar. Te escuchamos, doctora. Muchas gracias. Antes que nada, qué gusto estar acompañándolos en este esfuerzo y quiero felicitar antes que nada a todo el equipo, al propio Diego Matos, a Aldo, a Paisani, a nuestra querida Katia y a David Pérez y todo el equipo editor, porque han sacado después de ese primer experimento que salió bastante bien, pues ahora mucho mejor, este primer número que habla justamente de estos desafíos. Gran título porque eso es lo que tenemos y tendremos que irnos acostumbrando. La 4T es un desafío y ella misma sufrirá muchos desafíos, muchos retos, muchas dificultades también y tenemos que contar con armas para enfrentarlos. Y yo creo que lo principal de una revista militante, de una revista de un proceso de formación política como es el que realiza el Instituto de Morena, es darnos esas herramientas. Necesitamos efectivamente contar con los elementos para hacer frente a esos retos. No se nos presentan a nosotros de manera natural, digamos, o inconsciente, los procesos como pueden ocurrir cuando se trata de reproducir esta sociedad. Cuando se quiere cambiar, se enfrenta uno a muchas dificultades y a muchos retos, a muchas oposiciones, como es la que estamos viviendo. Pero lo más importante es que nosotros sepamos que nuestra tarea es frente a una derecha que lo que trata es de distorsionar una realidad. Nosotros la queremos develar, nosotros la queremos transparentar, queremos quitar todo aquello que la oculta, porque es esa realidad la que tenemos que conocer en primer lugar para transformarla. Y creo que una revista es una herramienta indispensable. Es algo con lo que los militantes tenemos que contar como para nuestra propia reflexión, pero no solo. Es una herramienta de la praxis política,
en la medida en que tenemos que traducir, llevar, debatir, mostrar a todos los que podamos estos contenidos de reflexión. Nosotros hacemos mucho hincapié en la propaganda también, desde luego, porque hoy es una sociedad mediática que nos bombardea con mensajes breves, mensajes en muchas ocasiones muy efectistas, y nosotros llamamos a la reflexión. Nosotros llamamos al conocimiento, ¿no? a este ejercicio permanente de explicar para transformar. Yo creo que ahí tenemos un ancho campo que realizar en nuestro país. Efectivamente, como decía, la derecha distorsiona, deforma de la manera más descarada. Quizá por eso el pueblo más raso es el que menos problemas tiene para confundirse, porque está viviendo una situación con la que esto no empata. Los sectores medios, los sectores que están en esta situación de indefinición en muchas ocasiones de su propia identidad, tienen o tenemos más dificultad porque pues nuestra situación es cambiante, ¿no? O por lo menos así nos queremos hacer la idea de que nuestra situación siempre es momentánea. Creo que es muy importante contrastar todo el tiempo lo que decimos, lo que reflexionamos con la realidad. Nosotros a ella es a la que le debemos la verdad. Y es ahí, porque no es en las ideas simplemente, porque nos imaginemos un mundo bueno, que este mundo va a aparecer. Tenemos que conocer las razones, las causas por las cuales vivimos la situación que queremos cambiar y pensar. Los movimientos transformadores tienen que pensarse todo el tiempo, tienen que analizar sus virtudes, sus dificultades, sus límites. Es profundamente autocrítico el movimiento transformador. Yo creo que todo eso significa hacer una revista. No es fácil, efectivamente en nuestro país es asombrosamente pobre el campo, tenemos muy pocas revistas, necesitaríamos muchísimas voces, pero necesitamos esta voz que ustedes están construyendo desde dentro de la militancia de Morena, esa mirada desde el proceso además de formación en donde ustedes cotidianamente están en ese contacto con una militancia que está buscando cómo realizar las tareas que tenemos enfrente y ofrecerles una herramienta eficaz, efectiva. Y esta combinación, que no sea una revista para unos cuantos ilustrados, unos cuantos enterados, que hay temas así ni tampoco la sola propaganda. Necesitamos una revista que se nutra de esa práctica política, que esté presente en la práctica política. Por eso yo creo que es muy atinado que ustedes estén utilizando el recurso de la entrevista, porque es, como decía Katia, el alma viva de la palabra oral, esta experiencia, sentir de lo que está pasando, tanto en la parte internacional, que es muy rica, los testimonios que nos dejaron hace un año todos estos compañeros de América Latina que han sido figuras tan trascendentes de la transformación progresista y de izquierda en América Latina, como los compañeros y las compañeras que abordan temas que sabemos que la militancia tiene que estar pensando, reflexionando y enfrentando en la realidad misma. Por eso me parece un número que realmente quedó redondo, aunque sean algunos materiales que se están recuperando. Yo creo que es una buena práctica, que ahí tendrá, porque nosotros somos de mucha palabra oral y poca palabra escrita. Digo, es una generalización un poco brusca la mía,
pero se nos da mucho la palabra oral, la experiencia, el transmitir la experiencia, y que una revista la recoja, creo que es muy atinado. Esto no nos quita la otra tarea de elaborar nuestras propias reflexiones, nuestra propia construcción teórica a partir de nuestra experiencia. Creo que tenemos cosas que se parecen mucho a otros procesos de América Latina, pero también tenemos cosas muy originales, muy propias, y es natural. Nuestro país tiene unas condiciones particulares, ha vivido muchos más años, digamos, en relación con otros países de América Latina que interrumpieron esos procesos neoliberales. Nosotros no habíamos podido cuando ya era un clamor nacional. Ahora lo estamos haciendo con todo ese bagaje, con toda esa experiencia, y la tenemos que poner en juego, pero también identificando todo lo que es propio y lo que es, digamos, particular o peculiar de nuestro proceso. Creo que en eso también estamos aportando al mundo una experiencia de transformación, en donde estamos mostrándonos tal cual somos. La revista también tiene que imaginarse como una revista que es portavoz de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos experimentando y recogiendo la militancia de Morena. Creo que en esa medida será una revista que agradecerán muchos militantes del mundo entero para enterarse de este proceso y también para acompañarnos con sus experiencias y sus propias reflexiones. No me quiero alargar más, quiero agradecerles muchísimo esta oportunidad de animarlos mucho. Es una tarea que, decía, no es fácil. La experiencia ahí está. Hay muchísimas revistas que surgen y desaparecen porque la constancia aquí es un reto, es una dificultad por muchas razones, pero creo que ustedes son un equipo excelente y que tendrán mucho éxito. Estoy convencida porque tienen esa sensibilidad, esa energía, ese compromiso, esa inteligencia que se necesita en un proyecto tan importante como es la revista Conciencias. Muchas felicidades, compañeros y compañeras. Muchas gracias, doctora. Pues sí, ha sido un reto muy grande el llevar a cabo esta revista, muchos compañeros detrás de este esfuerzo, muchas revisiones, llamadas con las personas de quienes son los textos, en fin, algo que usted comenta que la verdad, entre todas las cosas que usted comentó, hacen como a veces dimensionar en este presente, ¿no? Porque uno lo dimensiona en el proceso, lo hace dimensionar después, pero que en cuenta, claro, de la diversidad y de la grandeza de este país, ¿no? De las distintas voces que deben de ser consideradas o que se deben de tocar, ¿no? De las distintas sensibilidades. Y en una revista como esta, que tengo entendido, ahora tendrá la posibilidad de salir impresa y poder llegar físicamente a las manos de compañeras y compañeras en las entidades, aún así queda el reto, ¿no? De cómo una discusión tan grande y tan abierta, poderla, no sintetizar, pero al menos comprender en algunas de sus principales aristas dentro de un ejercicio como este. Y en este sentido, te quiero dar la palabra, David, que estuviste dentro de este proyecto, has estado dentro de este proyecto y la verdad, te recargamos la mano bastante en el proceso de edición y de seguimiento esta vez. Son varios los proyectos que traemos como equipo y que nos platiques cómo fue el proceso editorial, el proceso de las llamadas, de juntar los esfuerzos, de poder armar un número como este. Si nos puedes platicar, amigo. Muchas gracias, Diego. Antes que nada, me gustaría expresar mi gusto por estar en este espacio en compañía de los presentes, de Katia, de Elvira, de Fabio, de ti mismo, Diego. Y desde luego también, aunque de forma remota, con los militantes y simpatizantes del partido, que es fundamentalmente, pero no exclusivamente, para quienes va dirigida esta revista, la revista Conciencias. Ahora bien, a mí me gustaría ser un poco pretencioso. ¿En qué sentido?
En mi concepto, la revista Conciencias tendría que rendir honor de alguna manera o darle continuidad a aquella vieja tradición editorial de la izquierda política, ¿no? Es decir, ¿no? La revista Conciencias, que es una revista partidista, esto es, ¿no? Hay revistas que son de carácter militante y eso es bueno. Pero esta revista, la revista Conciencias en particular, es una revista que se adscribe a una organización política, que es nuestro partido movimiento, con con un marco ideológico más o menos definido y con un proyecto de nación claro, que es lo que nosotros llamamos la Cuarta Transformación. En este sentido, esta revista partidista tiene otras exigencias, tiene otras necesidades y tiene desde luego otras obligaciones con respecto a muchas otras publicaciones, ¿no? Me hace pensar, ¿no? En este sentido, en esa vieja tradición de la revista política partidista, de los órganos de discusión, de los órganos de debate, ¿no? De los órganos teórico-políticos, de un sinfín de organizaciones políticas y de procesos de transformación similares a los que estamos viviendo ahora en México. Pienso, por ejemplo, en esa serie de publicaciones, en esa serie de revistas que salieron justo en la época más convulsa de esa primera etapa de la Revolución Francesa y que editaban en su mayoría este grupo político conocido como los jacobinos, en donde estaba Robespierre, en donde estaba Danton, en donde estaban Marat y muchos otros personajes de gran relevancia política en la Francia de ese entonces. Pienso, por ejemplo, en trabajos, en revistas, en ese contexto precisamente, como El Viejo Cordelero o como El Viejo Duclens, que precisamente eran revistas en donde la militancia jacobina se dedicaba a debatir su programa, se dedicaba a discutir sus posiciones ideológicas y se dedicaban entonces a constituir o reconstituir permanentemente el proyecto político jacobino de ese momento de la Revolución Francesa. Pienso también, por ejemplo, en el caso del Despertador Americano, que es esta revista que creada en diciembre de 1810 por impulso de Miguel Hidalgo, ¿no? Y que va a ser precisamente el órgano de discusión, el órgano de difusión de muchas de las posiciones políticas e ideológicas del naciente movimiento de independencia de ese entonces, ¿no? La revista será breve, será de una duración breve, pues se verá precisamente sujeta a las vicisitudes del movimiento de independencia y prácticamente tras la muerte, tras el fusilamiento de Miguel Hidalgo, caerá prácticamente en el olvido después de únicamente 7 números, dirigidos, por cierto, por el escritor José Joaquín Fernández de Lizardi, muy famoso y muy combativo, como podemos ver. Y pienso también, ya más cercano a nuestro tiempo, en esas viejas revistas políticas, revistas teórico-políticas que determinaron buena parte de los procesos políticos de principios del siglo XX. Pienso, por ejemplo, en una revista como L'Ordine Nuovo de Gramsci, ¿no? Que empieza a publicarse en 1919 y en donde precisamente este filósofo político italiano, Antonio Gramsci, expondrá muchas de sus ideas más relevantes, por lo menos hasta su ingreso en la cárcel y la escritura de sus famosos cuadernos de la cárcel tiempo después. Pienso también, desde luego, en el Pravda de Trotsky y de Lenin, que fundado en 1912 está pensado precisamente para convertirse en el órgano de discusión oficial teórico-política del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que después se convertirá, ya triunfada o a punto de triunfar la revolución de 1917, en el Partido Comunista. Pero que es el Pravda, un órgano de discusión, un órgano de debate en donde los militantes y los simpatizantes del partido discuten, se forman política e ideológicamente e incluso se organizan. Y pienso también, desde luego, en nuestra tradición
en la tradición de la tercera transformación de nuestro país, pienso desde luego en el Regeneración de los hermanos Flores Magón, que si bien se crea en 1901 y que se crea fundamentalmente como una revista de crítica jurídica, vamos a decirlo de esta manera, va desarrollándose con el paso del tiempo en la misma medida o de forma simultánea a cómo se va desarrollando la subjetividad política de los hermanos Flores Magón, hasta convertirse en una revista de carácter militante, partidista, ¿no? Porque tienen un proyecto de nación perfectamente bien definido y con un talante teórico político absolutamente claro. Es en esa tradición, pues, que debe inscribirse, me parece, la revista Conciencias. Es esa continuidad la que debe tener la revista Conciencias en lo que toca a su pasado histórico, en tanto una revista política, pero una revista política partidista, un órgano de discusión partidista, ¿no? En este sentido, pues, este órgano de discusión hemos tratado, y eso es lo que hemos intentado se refleje en el número 1 que ahora presentamos, hemos tratado precisamente que tome en consideración entonces dos elementos: la continuidad por un lado y por el otro lado la calidad, ¿no? No solamente la continuidad histórica con respecto a sus referentes inmediatos y no tan inmediatos, sino también la continuidad de sus propios trabajos. Lo fundamental de una publicación periódica, como son las revistas, es la continuidad. Que pueda y que deba seguir con sus trabajos y con sus poblaciones de forma religiosa, diríamos, en el sentido de que podamos, y esa es un poco la aventura, ese es un poco el reto, de que podamos garantizar a la militancia, garantizar a los simpatizantes que este trabajo sea permanente, no dejarlos nunca sin poder tener vista conciencia a su disposición para eso, para seguirse formando, para seguir discutiendo y para seguir debatiendo al interior del partido. En ese sentido, también por eso que es precisamente el sitio que nos va a presentar Fabio en unos momentos, y que tiene el objetivo no solamente de ser el canal en donde se pueda revisar la versión digital, ¿no? La versión en PDF de la revista impresa, que va a ser precisamente la revista Conciencias, y que, dicho sea de paso, esperamos tener de este número 1 un amplio tiraje que nos permita distribuirla en todos los estados de la República. Sino también este sitio web está pensado para que en él, no tengamos que esperar cada 3 meses a tener nuestra revista, a tener nuestros artículos, nuestro debate, nuestra discusión, sino que la discusión pueda ser permanente, constante, y que responda permanentemente a las múltiples coyunturas y a las múltiples circunstancias que la vida política de este país, ¿no? Y más ahora que estamos en transformación, trae en un momento tras otro. De eso se trata, pues, también la revista Conciencias Digital, de un espacio en el que, y ahí también seré pretencioso, en el que podamos colocar incluso diariamente contenido de la militancia, de los simpatizantes, de los grandes protagonistas de esta transformación, ¿no? Contenido, pues, que surja de ello, que surja de sus plumas, que surja de sus conciencias y de sus inquietudes, y que entonces la militancia del partido en general pueda mantener este diálogo, mantener este dinamismo y mantener ese debate, ¿no? En lo que toca a la calidad, y con esto quiero terminar porque es importante, en lo que toca a la calidad, no solamente me quiero dirigir a la calidad, digamos, editorial, que serán ustedes evidentemente quienes juzguen si pudimos conseguirlo o conseguirla mínimamente en este número 0, con las revisiones, con las correcciones, con el múltiple trabajo editorial que pudimos desarrollar un servidor, la compañera Mariana Gutiérrez, el compañero Carlos López. Sino también y sobre todo me quiero referir al trabajo gráfico y al trabajo de diseño, que estuvo, digamos, protagonizado o encabezado por 2 compañeras, ambas militantes, ambas desde sus propias trincheras.
la diseñadora, ¿no?, Paola Rodríguez, y la artista gráfica Ana Lilia Viveros, que dotaron a este número de una identidad propia, de una calidad artística singular que nos permite garantizar ese otro aspecto. No solamente la continuidad, sino también la calidad. Porque la revista Conciencias tiene que tener ese gesto con sus militantes, tiene que tener esa preocupación. No puede ser únicamente una revista para salir del apuro jurídico, ¿no?, del apuro legal, en tanto necesitamos una publicación, sino que tome en consideración los genuinos intereses de formar, no solamente políticamente, sino incluso artísticamente, gráficamente, estéticamente, a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes y evidentemente al país en general, ¿no? Por eso es importante también la calidad. Y por eso podríamos decir, ¿no?, por eso podríamos prometer que intentaremos mantener esa calidad para un respeto al partido movimiento, para una consideración a los militantes y simpatizantes que somos todos nosotros, que podamos tener una publicación redonda, que que no nos falte jamás, pero que además cuando nos llegue en las mejores condiciones posibles. Tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad desde hace tiempo de revisar las publicaciones pretendidamente teórico-políticas de la oposición, ¿no? Y me es grato anunciar que nosotros estamos claramente aventajados en ambos aspectos, tanto en la calidad del contenido teórico, ¿no?, del contenido escrito, vamos a llamarlo así, pero también, y eso lo muestra el número 1 y el número 0 de esta revista, pero también en cuanto a la calidad gráfica, a la propuesta de identidad y de diseño que tenemos nosotros y que vamos a seguir teniendo en la larga vida que esperamos tenga la revista Conciencias. Y pues me gustaría darte la palabra, Fabio, para que nos pudieras compartir precisamente cómo este esfuerzo, que incluso sabemos, queremos que vaya pues más allá solo del espacio de la editorial de la revista, ¿no?, o del diseño de la revista, que también podamos tener un espacio que se articule a través de este esfuerzo en una página web, ¿no?, donde podamos subir incluso distintos tipos de materiales. Tal vez este recurso que decía la doctora Elvira de la entrevista, por ejemplo, desarrollarla a un muy buen nivel dentro de este espacio web, ¿no?, con unos contenidos y una orientación definida. Y también dando voces, espacios a voces, a escrituras, a artículos pequeños, a pensamientos, reseñas, que podamos articular ahí y que la militancia pueda encontrar como un espacio de discusión. Bueno, Fabio, te escuchamos, amigo. Sí, muchas gracias. Igualmente, antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto estar en este espacio compartido. Y sí, justamente como lo estaba comentando David, en el sentido de darle continuidad al proyecto transformador, este sitio pretende justamente eso, una continuidad paralela a la revista, donde se van a abordar muchos más contenidos eh, eh, que giran en torno a este tema transformador. Les voy a mostrar un poco el sitio. Justamente este es un espacio donde se va a albergar la revista en su formato digital para que esté al alcance de mucho más, que esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Para que puedan ver el número, puedan aquí descargarlo y leerlo. Se hace una presentación del número y bueno, de aquí tenemos un espacio dedicado hacia las voces militantes, que es un espacio donde le damos cabida a las reflexiones que pueda tener la militancia y bueno, es un espacio de suma importancia para, para que se vea representado todo este trabajo de transformación. Posteriormente vamos a concentrar más notas que van a estar fortaleciendo este proceso de análisis y transformador.
Vamos a tener una diversidad de temas, como se pueden ver aquí, y todo esto ¿cómo decirlo? Da preferencia a la lectura, a la sociedad, a nuestra realidad, como se había comentado. Estos son temas que acompañan a la revista en todos sus sentidos. También quisiera comentar que en este espacio digital que está disponible hacia todo el mundo, se contó con una curaduría que va a acompañar todo este proceso de lectura. Vamos a tener una curaduría de canciones, y al mismo tiempo, para profundizar los temas, por ejemplo, las entrevistas y los otros temas, se va a contar con una biblioteca. Esta biblioteca va a estar rotando un montón de información que nos va a ayudar en este proceso de análisis. Y bueno, en realidad esta revista es muy sintética, es muy sencilla de navegar, le da preferencia a los contenidos y también nos va a dar cabida para poder implementar más medios, no solamente el escrito, también vamos a meter videos y vamos a acompañarlo con audios, ¿verdad? En general, el proceso es así: se meten al sitio, van a, como les digo, a tener más información al respecto. Este proceso de análisis, ¿no? Aquí van a contener todo lo que es la revista digital, se van a complementar con las notas y se va a enriquecer mucho este proceso. Es todo lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Y bueno, pues la idea de todos estos esfuerzos que se están haciendo, pues es buscar articularlos lo más posible, generarlos de una manera integral, y también, la verdad, también tenemos que decirlo, ¿no? Hacerlos pues de manera atractiva y fácil para que la gente tenga acceso a eso. No está peleado, creo, el tema de los contenidos y el tema del nivel de la discusión con el tema de la calidad, ¿no? Y creo que acá en el instituto pues estamos saliendo avantes en este ejercicio, cada vez de mejor manera. Por eso me dio mucho gusto que nos felicitara, Elvira, porque sabemos que usted conoce de estos procesos, conoce de este tipo de trabajo, y pues para nosotros es muy importante. Ahorita me gustaría, ya regresó por acá David, ¿no? Se nos fue por un momento, se nos fue a otra dimensión, que pasáramos a una segunda ronda de participaciones. En esa segunda ronda de participaciones, pues me gustaría hacer una pregunta pues provocadora, una pregunta que, si bien sabemos no es una carta a Santa Claus, pero sí es ir colocando en la discusión, si realmente somos un movimiento, pues hacia adelante, qué es lo que deberíamos estar tocando en un próximo número, en un número 2 de la revista, al menos. Esos procesos editoriales no se comienzan a hacer una semana antes de que salga la revista, se comienzan a hacer bastante tiempo con anticipación, para solicitar los escritos, para hacer la edición, para juntar los materiales, que queremos hacer también convocatorias, por ejemplo, para los dibujos, para las imágenes, para el diseño gráfico del número. Entonces, preguntarles eso, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes consideran que se debería estar discutiendo en un número 2? Y a todas y a todos ustedes que están detrás de la pantalla, por favor, ahí déjenos en los comentarios del Facebook o de la red en la cual nos estén viendo, sus comentarios también. Los vamos a recuperar todos ellos para buscar tocarlos de alguna manera e incluirlos, quizás si se puede, directamente en este número. Tengo entendido, Elvira, que usted tiene después de esta otra actividad comprometida. Lo sabemos, le agradecemos mucho el tiempo. Si gusta, podemos iniciar con usted esta segunda ronda, y en el momento que tenga que dejarnos, pues nos hace así con la manita, se despide y le agradecemos mucho. Le damos la palabra primero a usted.
Muchas gracias, Diego. Sí, disculpen. Pues mira, es una pregunta amplia porque la verdad es que cuando vivimos procesos de transformación, la maravilla es que todo sale a la luz. Todo sale, todo parece además urgente, pero tenemos una reflexión muy importante que hacer, o varias, alrededor de que hay un núcleo difícil de transformar que es el núcleo, digamos, material de la sociedad en la que vivimos. Se ha instalado de una manera muy, muy fuerte, tiene muchos años construyéndose. Esto que llamamos neoliberalismo en realidad es un proyecto económico que buscaba rearticular los poderes económicos, fortalecerlos. Lo lograron hacer una sociedad mucho más polarizada, pero que implica un gran poder económico que tiene además unas amarras y una construcción mundial que muchas veces ha condicionado estos procesos de cambio. Yo creo que ahí, lo dejo ahí suelto, pero es un asunto en el que tenemos que trabajar todos desde nuestra propia experiencia. Cómo vivimos y cómo podríamos cambiarlo. Pero ¿cómo vivimos materialmente? ¿Qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto en esta sociedad del capitalismo de nuestros días contar con suficientes empleos y de calidad y bien pagados? ¿Es esto un sueño imposible de alcanzar? Tener esa manera digna y honesta, y no solo, sino también que nos dé satisfacción como seres humanos, es decir, que nos permita una realización en lo que nos sentimos capaces, en lo que nos sentimos aptos, en lo que nos gusta hacer, y que esto al mismo tiempo sea la fuente de un trabajo creativo, de un trabajo bien pagado y bien reconocido, dignificado. Yo ahí lo pongo ese tema del trabajo porque es la contraparte, como bien decía Katia. Esta es la contraparte a ese gran capital y su lógica. Si nosotros no fortalecemos este núcleo pensándolo y cambiándolo, ahora, por ejemplo, tenemos en esta cuarta transformación una revolución en las cuestiones del trabajo. Una revolución porque la vieja izquierda luchó muchísimo por la falta de libertad, la falta de condiciones para que los trabajadores se pudieran organizar y actuar y tomar conciencia de sus propias condiciones de vida, de trabajo y sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? El gran capital nos dice todo el tiempo qué es lo que quiere, cómo debemos de vivir, cómo va a ser esta historia. ¿Qué dicen los trabajadores? Yo creo que nosotros tenemos ahí por delante una inmensa tarea, porque en nuestro país en concreto hay fenómenos que se ocurrieron en todo el mundo, pero en nuestro país ya teníamos el gran problema de un sector trabajador carente de derechos. Esta cuarta transformación se los ha dado. Y sin embargo, parece que no ocurrió nada. Tendrá que ser descubierto por los propios trabajadores que hoy tienen una herramienta fundamental para organizarse y para exigir todas estas buenas condiciones de trabajo a partir de la democracia sindical. Yo creo que ahí hay una gran tarea que sería muy importante que conciencias, porque yo creo que la revista tiene que reflejar lo que se está haciendo, pero también decir lo que todavía nos falta. Y no hay 1,000,000 de cosas que nos faltan. No se trata aquí de una carta a los Reyes Magos, sino se trata de aquello que desde la perspectiva de la izquierda es fundamental.
Nosotros expresamos, como bien ha dicho el presidente, a un sector. Él habla del pueblo en general, yo le añadiría al pueblo trabajador. Esto me parece fundamental, porque todos los que vivimos de nuestro trabajo sabemos que tenemos esa identidad y que tenemos esos intereses comunes que implican eso, simplemente adecuadas condiciones de trabajo y vida, dignas condiciones. Esto se conquista, no nos lo va a regalar nadie, se conquista palmo a palmo, en cada empresa, en cada lugar de trabajo, en cada casa y en cada calle. Necesitamos acompañar ese proceso que será el siguiente paso que hará la cuarta transformación, no tengo duda. Tendrá que darle la palabra a estos grandes sectores de trabajadores para que sus propuestas, su proyecto de sociedad se vaya conformando, se vaya perfilando. No será lo que hace un siglo fue con otras revoluciones de trabajadores. Será de una manera distinta, la tenemos que ir a descubrir. Yo creo que ahí hay un inmenso campo que tiene la revista para explorarlo, para alentar esta gran tarea, que es despertar conciencias. Hagan, antes que nada, honor al excelente título que lleva la revista. Creen conciencia, coadyuven a estos grandes procesos y no cualquiera y en una cosa individual. Como alguien decía, creo que David, hay que ser ambiciosos en el sentido de que la tarea puede ser muy grande y al mismo tiempo muy sencilla, que es abrir esos grandes campos de transformación social que implica la incorporación de los grandes sectores que no han tenido la palabra. Se les ha arrebatado. Tenemos que reinventar nuestro lenguaje y reinventar nuestras formas para tener una sociedad viva, activa, organizada, que esté dándonos la pauta de qué transformaciones son las que siguen. Y no que nos sentemos en un escritorio a definir lo que sigue. Yo creo que está en la vida misma, en la lucha de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores y trabajadoras, las respuestas. Y yo creo que la revista sería muy importante que lo reflejara. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? No solamente por el hecho de que recuperar la experiencia, las discusiones, las necesidades, el sentir de la militancia es importante para tener contenidos y para tener unas discusiones fructíferas de lo que enfrentamos, sino porque al final de cuentas es con la militancia, es con los simpatizantes, es con la gente en territorio con quienes se realiza la transformación. Entonces, si separamos estos dos procesos, al final de cuentas estamos nosotros mismos amarrándonos una mano o un pie para el proceso que queremos construir. No, estamos totalmente de acuerdo acá en el instituto y por eso buscamos caminar con la metodología de la educación popular precisamente y atravesar cada uno de los espacios que nosotros tenemos con esa ruta. Me gustaría, David, ¿cómo ves, amigo? Ahorita que andas por acá, que la conexión nos dejó, si pudieras primero cerrar brevemente ya lo que estaba cerrando y después compartirnos tu respuesta, ¿no? Digo, tu participación va a tener mucha responsabilidad porque estás ahí adentro junto con nosotros, pero ni modo a asumir lo que uno piensa, que nos compartieras también para tu punto de vista de qué deberíamos estar tratando en el número 2 y en lo que se viene para la revista. Te escuchamos, amigo. Claro, Diego. Pues muy breve. Creo que esta revista tiene que tener una característica fundamental. Louis Althusser, un filósofo francés, decía que la verdadera filosofía es aquella que cada persona trae en su cabeza. Hegel, otro filósofo, en este caso alemán, decía que el trabajo filosófico implica llevar la manifestación genuina de la realidad, ¿no? Llevar la realidad, elevar la realidad a la ordenación pensada y a la sencillez del concepto.
Ese tiene que ser, me parece, el objetivo fundamental de la revista Conciencias. Es decir, la revista Conciencias tiene que partir fundamentalmente de la realidad. Y a eso me refiero, o con eso me refiero, a que debe considerar fundamentalmente las necesidades, en este caso teórico-políticas, de su militancia, de sus simpatizantes y del país en general. Es de ahí de donde debemos partir, es de ahí de donde debemos abrevar, de las necesidades que se manifiestan cotidianamente. Solamente muchas veces se trata únicamente de estar en disposición de verlas, pero que se manifiestan cotidianamente y que las manifiesta la gente, sus inquietudes, sus necesidades, sus molestias, sus problemas, sus reflexiones. Ese tiene que ser fundamentalmente no solamente el origen o el fundamento del próximo número, del número 2, sino de todos los números de la revista Conciencias. La verdadera filosofía. Tendremos que pasar, pues, de la verdadera filosofía, que es la que la gente trae en su cabeza, caótica, contradictoria muchas veces, pero sin restarle esos elementos el carácter de verdadera filosofía, y pasar entonces a una filosofía sistematizada, de segundo orden, ¿no? A un desarrollo teórico político de segundo orden, pero no menos importante. Esa es la labor fundamentalmente de escucha, ¿no? De apertura ante las necesidades, ante las críticas y ante los problemas que tiene la militancia, que tiene el partido y que tiene el país. Y en segundo lugar, desde luego, también me parece que tiene que trabajar, ahí es la combinación, ¿no? Muy singular que tiene que alcanzar la revista Conciencias, ¿no? Entre esta filosofía verdadera, entre estas necesidades, ¿no? De la militancia a la que todos y todas nos adscribimos, pero también, ¿no? Esa serie de temas, esa serie de problemas que, aunque en ciertas ocasiones no están tan presentes al interior de la militancia, es bueno que podamos dar 2 pasos atrás y reflexionar en torno a ellas. ¿A qué me refiero, por ejemplo? En este número 2 que publicaremos a finales del mes de septiembre, en este número 2 se cruzan precisamente varios eventos de gran envergadura, ¿no? Se cruza el aniversario, un centenario más de la fundación de México Tenochtitlán, se funda también, desde luego, un centenario más de la consumación de la independencia, porque empieza en 1810, pero termina en septiembre de 1821, y se cruzan varios eventos importantes que yo creo que ameritan una reflexión particular por parte de nosotros en la revista Conciencias. Creo pues que ese tiene que ser precisamente, primero, la línea fundamental de la revista, en lo que toca a lo que decíamos, a lo que decía yo al inicio, y en particular en lo que toca a este número, el número 2, bueno, poder recuperar estos eventos históricos de gran envergadura, de gran importancia para nuestro país y para la identidad nacional, pero combinado también con una serie de reflexiones, con una serie de discusiones en torno a los problemas que podamos identificar o que la militancia nos haga llegar, ¿no? Y que para ellos tengan vital importancia. Pero bueno, eso es lo que pienso sobre el número 2. Me congratulo por la publicación del número 1, por la oportunidad, evidentemente, que me dieron de trabajar con ustedes en ese proyecto, y esperamos seguir por la misma línea y cumplir las promesas de cantidad y calidad que ahora he puesto aquí sobre la mesa. Entonces, muchas gracias y un saludo para todos y todas en sus hogares. Y vamos a pasar con el compañero, ahora el compañero Fabio. Si nos puedes, Fabio, pues también. ¿Qué es lo que se viene para el espacio de la revista en la plataforma digital? En los recursos que podemos utilizar y lo que nos podemos valer, y qué es lo que tú miras en cuanto a la temática, que también eres un militante muy activo en nuestro movimiento. Sí, gracias, Diego. Pues justamente lo que trataba de decir, Diego, en este sentido es de que el sitio va a acompañar, va a tener un flujo mucho más constante de información respecto a las notas, hacia los videos, y en ese sentido,
pues la circulación va a estar mucho más continua. Sería importante que la militancia, estando ya consciente de que existe este sitio, esté participando activamente, mandando sus notas, sus reflexiones, incluso sus entrevistas u otros materiales que encuentren fuera, ¿no? Eso ayudaría muchísimo para que el sitio fuera un sitio representativo de la militancia y podría reflejarse, ¿no? Eh, yo veo que el sitio en un futuro va a estar albergando un montón de información muy diversa. Va a ser un centro, digamos, de consulta y va a ayudar muchísimo a que estos procesos que estamos todos juntos empujando se lleguen a vislumbrar en un momento. Sí es importante la constancia, es muy relevante que se estén, que haya un buen contenido fluyendo dentro y bueno, eso es lo que yo diría al respecto, ¿no? Que hubiera una mayor rotación, que hubiera mayor participación y bueno, la curaduría y todo el trabajo que se está haciendo junto con David y los otros compañeros de edición de los contenidos, pues se mantenga y sea constante para que la calidad que queremos tener y la meta que estamos buscando, pues sea cumplida, ¿verdad? Sí, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Pues bueno, ahí está. Y vas a tener una responsabilidad muy importante dentro de la articulación de estos esfuerzos, compañero. Katia, sería pues hora de que tú nos compartieras. Sabemos que siempre has tenido una mirada muy puntual, muy específica y muy única como de ver este tipo de procesos. Y pues con ese mismo ánimo que nos dijeras, ¿cómo ves la revista? Ya Elvira y David también nos ponían ahí en la mesa, ¿no? El tema de la importancia, justamente hablar de lo que se ha hecho, pero también hablar un poco de lo que falta de hacer y de lo que falta de trabajar. No solamente a nivel de gobierno, también a nivel de movimiento, e incluso también, ¿por qué no?, a nivel de partido. Entonces, te escuchamos, Katy. Sí, muchas gracias, Diego. Pues efectivamente creo que tenemos una enorme responsabilidad. Como decía la doctora Elvira, pues esta revista tiene que hacer o tiene que aprender a hacer reflexiones coyunturales, pero, y lo digo así a propósito, no análisis coyuntural, sino reflexiones coyunturales que puedan como permitirnos ver en movimiento qué es lo que estamos construyendo. Porque, bueno, entramos en un momento histórico crucial. Creo que el año pasado, ahora sí que inauguramos una nueva época en el mundo y en parte, buena parte de nuestras bibliotecas, pues se ha quedado, entraron como en una especie de estado caduco o que pasan a formar parte de la memoria. O sea, porque estamos viviendo cosas que son inéditas y en parte tenemos que ir produciendo un nuevo pensamiento que se ponga a la altura de este proceso que vivimos, ¿no? Que sea capaz de ir hacia los sectores, de pensar junto con ellos, ¿no? Como decía la doctora Elvira, con los trabajadores, digamos, se están abriendo como muchos temas, ¿no? Hace falta, como dice ella, ir hacia la historia y retomar y ver qué es lo que ha pasado, contar, que no se olvide todo ese trabajo de lucha que nos ha permitido llegar al día de hoy, pero también las cosas pendientes, ¿no? Entonces, pues esta revista tiene esa, digamos, esa tarea como de estar ahí en medio, tratando de pensar la coyuntura, de pensar la transformación, de pensar también en el marco y augurando también, pues, nuevos horizontes, ¿no? Porque también estamos ahora sí que aprendiendo a construir y haciendo camino al andar, o sea, tenemos que ir ahora sí que construyendo y reconstruyendo instituciones y en ese camino, pues, requeriremos, pues, ir pensando con nuevas categorías, pero siempre, pues, muy de la mano del pueblo, muy de la mano de los actores, ¿no?
En parte tenemos que irnos convirtiendo cada uno en actor y pensador de esto que está sucediendo. Creo que ese es como el gran reto, de pensar caminando, de pensar de la mano del pueblo, de quitarnos ahora sí que los zapatos e ir, emprender la marcha, ¿no? Junto con los que están haciendo la lucha, porque tenemos que ser todos actores. Y desde las distintas trincheras, pues ir viendo qué es lo que nos toca hacer. Entonces, por eso también será pues un enorme proyecto de investigación. Yo lo veo así, como de ir recogiendo preguntas, de ir recogiendo reflexiones y de también empezar a aventurar, ¿no? Respuestas con mucha responsabilidad sobre lo que tenemos por delante. Muchas gracias, Katia. Pues miren, ya con esto, con estas pláticas, con esta charla, con estos comentarios de las y de los compañeros, pues ya vamos a dar cierre, ya vamos a dar final a este diálogo, a este programa. La verdad les agradezco muchísimo a todas y a todos los que nos acompañaron del otro lado de la pantalla, y también doctora, Fabio, Katia, David, muchas gracias por estar acá, por todo el esfuerzo acumulado para poder sacar este proyecto adelante. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sumando y vamos a seguir buscando desde el instituto pues estar a la altura de la responsabilidad que se tiene de este lado, siempre con mucha sensibilidad, con mucho trabajo y con mucha cercanía. Y bueno, pues nada, les pido que sigan acompañando las jornadas este día de hoy y que sigamos activos en las redes sociales y en nuestros territorios. Que tengan muy buenas Felicidades y larga vida a Conciencias. Muchas gracias, Elvira. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.